es directamente solo del viaje y después del descansar, recuperarse de ese viaje, ¿no? Así es. Yo creo que un poco también el viaje frustrado de mi madre ha sido a Egipto. Uf, Que ahí ahora está chungo para ir, sí, pero... que le hubiese gustado mucho ir a Egipto, pero bueno, Y si, ahora es una locura que se me ha ocurrido yo, ¿no? Pero igual podemos buscar una solución en un futuro no muy lejano. ujú, Miramos de conseguir a alguien que tenga unas Holo, que son las lentes de realidad virtual, y un tour guiado por algún sitio. hostia, mi Eso igual madre, le uy, molaría perdón, mucho, mi madre lo flipa, yo ¿no? creo, con esto, ¿eh? Yo no tengo Vamos, gafas, no sé si hay alguien de Mallorca que tenga gafas de realidad virtual, pero se puede igual mirar. con eso se puede ayudar mucho. Yo no he probado nunca unas gafas de realidad Yo virtual sí, así, son muy guays. pero Pues se pueden, igual... pues no es mala idea, no se me había Que ocurrido nunca. no solo a tu madre, Sí, a sí, gente que tenga problemas de movilidad y tal, a lo mejor les puede suponer un... No hemos almorzado todavía. A lo mejor les puede suponer un alivio el poder visitar hoy en día. Lo bueno que una de las cosas, bueno, muchísimas de las cosas buenas que tiene la tecnología actual, ¿no? Pero una de las cosas buenas que tiene la tecnología actual es que prácticamente puedes visitar cualquier sitio del mundo sin moverte de casa. ujú, Y una cosa es visitarlo a través del ordenador, que mola mucho, pero si te pones en realidad con unas gafas de realidad virtual, que la mayoría es un móvil con la cajita esta, y lo ves ahí, yo creo que todavía para estas personas tiene que ser un muchísimo mejor, ¿no? Poder cumplir sus sueños. Ya lo miraremos. Ya miraremos de hacer algo. Bueno, no hemos almorzado. Ahora os vamos a poner la charla que nos dio el doctor. Yo que lo siento, pero tengo muy mala memoria. García Caldentey. Mira que tiene... Debo decir, bueno, no creo que el doctor García Caldentey vaya a ver esto, a no ser que Mónica Penélope queráis darle un toque, avisarle de que los vídeos van a estar subidos y vamos seguramente a fragmentar las 12 horas porque si no va a ser mucho contenido, a hacer una selección, no sé Lorenzo, ¿El qué? Mr. Ukume, ¿cómo lo Ah, tienes vale. pensado? Bueno, 12 horas no nos va a dejar YouTube subirlo, creo que solo A lo sube mejor de podemos esto. hacer una selección o algo. No sé, no lo sé, no sé Bueno, cómo lo vamos a hacer. está por ver, pero No sé bueno, si, a ver, lo más fácil técnicamente es hacer bloques de 1 hora ujú, y ir subiéndolo durante 12 días, uno cada día. Eso es lo más ujú, fácil, porque el ponerse a seleccionar los mejores sí, momentos de 12 horas puede ser nos muy puede llevar tedioso, mucho sí. trabajo. Ya sabéis que el trabajo no... Mónica me pidió si podíamos pasarle los vídeos de las Eso no hay partes. problema, le Vale, pasaremos los vídeos. Lo único que la última presentación sí. solo hay audio, no hay vídeo, pero está el Pero audio. bueno, sí. El resto, También por la si batería, se me olvidó el cable para enchufar de esto y la batería nos dio más. no pasa nada. Pero todo Más lo que demás está nada en vídeo, eso no hay problema. por si yo que sé, Si lo quieren usar ellos, claro, podrán usarlo sin ningún o si se lo problema. quiere dejar, o si se lo quiere hacer llegar al doctor García Caldentey, por ejemplo, porque me parece que me parece que es un material buenísimo para que Sí, él fue un buen utilizara, trabajo sí. y es muy apto para gente que no sabe Exacto, nada de la enfermedad. vais a ver que es muy claro y yo creo, sinceramente, que le puede venir muy bien como material para utilizar Que todos, para otras cosas, perdona, ¿no? pero todos estuvieron muy bien. Lo que Sí, pasa es sí, que hubo sí. charlas más técnicas Ujú, que no las pues, vamos a mostrar, lógicamente, porque aquí estamos un poquito para hacer el show, no para mostrar charlas técnicas. el show. Pero en este caso no es técnico y es más para la gente normal. Porque después, a ver, está muy interesante, pero explicar aquí cómo se hace la reproducción asistida de quitar un alelo y poner otro, eso ya es Sí, es quizá muy, muy sí, técnico, ¿no? exacto. Como para hacer esto. Que Y ya nos he bueno, explicado que como ayer sí, estuvimos sí. en el directo por la noche y esto fue ayer hasta las 8:30, no nos ha dado tiempo de hacer, digamos, un Sí. vídeo con lo menos técnico, por tiempo, Que, falta de tiempo, pero vamos. Kume, si Pero por en un futuro ejemplo, podemos sacar un vídeo claro, de eso. si por ejemplo un espectador ve el vídeo ya colgado, bueno, o Sí, sea, las alguna, charlas las podemos subir por separado, si eso, quieres. Eso lo podemos o subir. sea, si por ejemplo un espectador está interesado, yo qué sé, imagínate que por lo que sea un día te ve alguien que hace algo de genética o tal, pues yo creo que le puede interesar el Sí, material. sí. O si te piden el vídeo, ¿tú se lo No, no hay pasarías? problema en eso. Vale, bueno, No yo hay sé que la problema. Y si asociación no, tiene... los vídeos enteros del otro día, con tiempo los subiremos al canal porque están enteros. Simplemente es ponerle el Fantástico. logo. Simplemente es ponerle el logo y subirlos. Eso no me genera mucho trabajo. Lo que me genera trabajo es cortarlo y tal. Y tenerlo listo para hoy. Así que vamos a ir al otro vídeo, si os parece bien.
Por cierto, ves mentalizándote que aquí el de Dan son 50. Ya, O sea, ya, 50 bad pits vas a tener que hacer. Así que vete mentalizando mientras que el doctor, García Caldentey. ya que no me queda, pues nos explica. Uy, este no es. Nos explica. Te pasaré el correo, ¿vale? En breves. Nos explica. Podrías haber respondido cuando le hubiera dado el vídeo, que nadie se enterase. Perdón, da igual. Nos explica el. Bueno, todo lo que nos explica, ¿vale? Sí. Joder, estoy ahí de palabras, me sobran, ¿eh? Vamos a ver, vamos a darle al vídeo y a mutear la cámara. Antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer que un viernes por la tarde haya tantísima gente aquí. Y sobre todo dar las gracias a la asociación, porque aunque es verdad que es una enfermedad rara y minoritaria, funciona mucho mejor que la gran mayoría de asociaciones que hay en Baleares. Hay otras mucho más prevalentes y que yo no me he encontrado con la facilidad de recursos que me ofrece esta asociación. Y muy probablemente es por las 3 personas implicadas que tenemos aquí, que hacen un esfuerzo enorme todos los días para conseguir que tanto los profesionales que nos gusta esta enfermedad e intentamos ayudar a los pacientes, como los propios pacientes y familiares, encuentren un nexo y una forma de coordinarnos todos, ayudar en la medida de lo posible. Y la verdad es que yo creo que es un gran éxito y hay que darle la enhorabuena y nada, a todos, porque la verdad es que es un éxito. Bueno, a mí me han pedido un poquito que hable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Huntington, tanto neurológicas como psiquiátricas y cognitivas. Bueno, esto es un poco más científico, voy a dar unas pinceladas, voy a intentar no ser muy pesado porque sé que hay mucha gente que... Pero yo creo que es importante entender un poquito mejor la enfermedad y saber qué es lo que pasa, y si tenéis alguna duda, por favor, interrumpidme en cualquier momento y estaré encantado en contestar. Aunque se va a hablar más tarde de genética, creo que una pincelada es importante en la introducción sobre genética. ¿Por qué? Porque es una enfermedad hereditaria, ¿no? Se pasa de padres a hijos y eso es muy importante. Se debe a una expresión de tripletes, de citosina, adenina, guanina. Eso significa CAG. ¿Y por qué es importante? Primero porque es autosómica dominante, es decir, que cuando pasa de padres a hijos hay un 50% de posibilidades de pasarlo. Segundo, porque es una mutación dinámica. Eso quiere decir que en algunos momentos esa mutación puede cambiar. Es un número de repeticiones. Entonces, el número de repeticiones, cuantas más número de repeticiones tenemos, es importante porque determina un poco la edad de inicio y la gravedad. En esta gráfica de aquí, no sé si se ve, sí. En esta gráfica de aquí podéis ver cómo a mayor número de repeticiones va a determinar en un 60% que la edad de inicio de la enfermedad sea antes y, por tanto, también sea más grave. ¿De acuerdo? Y esto es importante también porque vamos a tener diferentes tipos de alelos. Por un lado podemos tener alelos sanos, que es los que tenemos la mayoría de la población, ¿no? Los alelos sanos son cuando tenemos menos de 27 repeticiones, 26 o menos, ¿de acuerdo? Hay un alelo que llamamos intermedio, que es entre 27 y 35. Estas personas, porque no se pueden considerar pacientes, en la mayoría de los casos, son personas sanas que nunca van a desarrollar la enfermedad, teóricamente, pero que sí, por el fenómeno de anticipación, es decir, si cuando pasan de una generación a la siguiente aumenta el número de repeticiones, sí podría hacer que sus hijos padecieran la enfermedad, ¿no? De 36 a 39 repeticiones ya es patológico, ya consideramos que tienen la mutación, pero llamamos penetrancia reducida, es decir, que la enfermedad puede no manifestarse o si se manifiesta va a ser en fases muy tardías de la vida, ¿no? Puede ser incluso por encima de los 80 años. Y a partir de las 40 repeticiones ya es la penetrancia completa y es la sintomatología clásica de la enfermedad de Huntington de inicio en la edad media de la vida, ¿no? Y cuando hay más de 50 repeticiones es cuando vemos las variantes juveniles, incluso infantiles. Luego hablaremos un poquito más de eso. Bien, no me voy a meter en la fisiopatología, ¿no? Pero sí hay que saber que el gen mutado va a dar una proteína que se pliega mal, la huntingtina. Esta huntingtina, cuando se fragmenta, va a quedar un extremo que puede ser tóxico. Y creemos que la enfermedad se debe, por un lado, a la toxicidad del extremo tóxico, que al intentar limpiarlo en la célula los sistemas de limpieza de la célula no funcionan y van a afectar a la mitocondria, que es la fábrica energética de la célula, ¿no? Y eso va a hacer que la neurona falle y degenere, ¿no? Pero por otro lado también hay una pérdida de la función normal. No sabemos cuál es exactamente la función de la huntingtina, pero se cree que entre sus funciones está la creación de BDNF, que es un factor neurotrófico de protección de las neuronas, y afecta también a la vía del glutamato. Entonces, todo esto nos va a dar lugar a un daño selectivo de neuronas, sobre todo del estriado. ¿Por qué es importante esto? Porque el estriado es un área del cerebro donde tiene especial importancia en
en el control motor de los movimientos, ¿no? Por eso en la enfermedad vamos a encontrar muchos trastornos del movimiento. Pero también se afecta al tálamo y también se afecta a la corteza y el cerebelo. Por tanto, vamos a ver muchas manifestaciones y vamos a ver que esta enfermedad se manifiesta con alteraciones, lo han dicho los pacientes y lo han dicho muy claramente, alteraciones motoras, pero también alteraciones psiquiátricas y también alteraciones cognitivas, ¿no? A nivel anatomopatológico, el diagnóstico se hace a nivel anatomopatológico viendo en las biopsias cuerpos de inclusión intranuclear de huntingtina, que son estos puntos que tenemos aquí dentro de las neuronas. Y a nivel macroscópico lo que vamos a ver es una degeneración. Este es el cerebro de una persona sana y este es el cerebro de una persona equivalente en edad con la enfermedad de Huntington. Como veis, hay una atrofia tremenda. Bien, vamos ya a lo que nos interesaba, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues lo que hemos dicho. Por un lado, hay alteraciones motoras. Las alteraciones motoras, la verdad es que es un compendio de trastornos de movimiento. Los tienen todos, desde parkinsonismo hasta distonía, tics, trastornos de la marcha y sobre todo Corea, ¿no? Corea es el trastorno de movimiento que más característico de esta enfermedad. En un tiempo esta enfermedad se llamó Corea de Huntington. No nos gusta este nombre porque no todos los pacientes que tienen Huntington, enfermedad de Huntington, que es como la llamamos ahora, tienen Corea y en muchos no es y si la tienen muchos no es el problema principal, ¿no? Por tanto, es mejor llamar la enfermedad de Huntington con un trastorno de movimiento muy característico que se llama Corea, ¿no? Como veis, he puesto estas flechitas porque todas las alteraciones motoras también se relacionan con las alteraciones conductuales y las cognitivas. A nivel conductual, los pacientes vamos a ver, y lo han explicado muy bien en el vídeo, que se deprimen, tienen apatía, es decir, no tienen ganas de hacer cosas. Vamos a encontrarlos en algunos casos muy retraídos, en otros casos muy desinhibidos, incluso impulsivos e incluso agresivos. Pueden incluso llegar a auténticas psicosis o trastornos obsesivo-compulsivos y, por desgracia, en el caso extremo de depresión, incluso llegar a aumentar el riesgo de suicidio, ¿no? Y a nivel cognitivo lo que vamos a ver es, en un principio, sobre todo, afectación de las funciones ejecutivas. ¿Qué significa eso? Pues dificultad, por ejemplo, para hacer dos tareas a la vez. Dificultad de aprendizaje, dificultad para planificar tareas. Esto lo ven mucho los compañeros de Mónica, lo verá mucho, que estos pacientes se quejan de esto y los familiares pues manifiestan esto, ¿no? Cuando avanza la enfermedad, estas son fases más avanzadas, va a haber una auténtica bradifrenia y al final una demencia que es una demencia subcortical, como os he dicho antes. Pero vamos a analizar, bueno, la edad de inicio de la variante clásica, ¿no? De la típica, es sobre los 40 años y la muerte se suele producir de media a los 15 años. Eso no significa que todo el mundo muera a los 15 años, significa que hay gente que vive 40 años y hay gente que vive 5, ¿no? Pero la media se considera que es de 15 años. Entonces, si hablamos de las alteraciones motoras, hemos dicho, esta es la clasificación de los trastornos de movimiento. Se dividen en dos tipos, hipocinéticos e hipercinéticos. En la enfermedad de Huntington los podemos tener todos. Los pacientes pueden tener parkinsonismo, pero pueden tener todos estos, que vamos a desarrollar uno a uno para que los vayamos conociendo un poquito y veáis si alguno se siente identificado, él o sus familiares, ¿no? Parkinsonismo, ¿qué es el parkinsonismo? No es Parkinson. Llamamos parkinsonismo cuando hay manifestaciones que se parecen al Parkinson, pero en otras enfermedades, por ejemplo en la enfermedad de Huntington. Se caracteriza por una disminución de movimiento espontáneo. Los pacientes tienen cara de máscara, hipomimia, ¿no? Les cuesta expresar emociones y se mueven menos. Por otro lado, la lentitud de los movimientos voluntarios. Veis que los pacientes se mueven por la culpa de Corea, pero cuando intentan hacer un movimiento voluntario están más torpes, les cuesta atar botones, les cuesta escribir, porque tienen lentitud de movimiento, ¿no? Muchas veces van a tener temblor de reposo, eso se ve en muchos casos también, y rigidez, que es muy característico, pues cuando los exploramos los pacientes tienen una rigidez muscular, muchas veces en rueda dentada, que dificulta la movilización y que algunas veces incluso puede ser doloroso. Las mioclonías. La mioclonía es el trastorno de movimiento más discapacitante que hay. Consiste en sacudidas, movimientos rápidos de milisegundos, pero que son muy incapacitantes porque son las que te hacen que se te caigan las cosas de las manos. Si tú tienes una sacudida y estás bebiendo agua, se te cae el vaso y eso incapacita mucho. Y esto lo vemos muchas veces en los pacientes con enfermedad de Huntington. Los tics suelen ser una de las formas en las que se empieza a manifestar la enfermedad, sobre todo en gente más joven, niños o adultos jóvenes. Empiezan con un trastorno de movimiento que es parcialmente involuntario porque se puede controlar un poco. Son movimientos estereotipados como un guiño, como elevar las cejas, como algunos sonidos, como carraspeo. Se caracteriza porque tenemos una necesidad interna de realizar el movimiento. Si lo intentamos aguantar, lo podemos aguantar, pero nos sentimos mal. Y cuando hacemos el movimiento, nos relajamos, ¿no? Eso es característico del tics. Pero se puede suprimir durante un periodo de tiempo, pero luego lo tenemos que acabar realizando. La distonía. Es muy dolorosa porque consiste en la contractura
de músculos agonistas y antagonistas produciendo posturas anormales. Por tanto, los pacientes vais a ver que muchas veces tienen una postura que no es la normal y eso produce dolor muchas veces y también puede llegar a ser muy incapacitante, ¿no? Y el corea, que es la más característica, está aquí abajo representada, pues son movimientos involuntarios impredecibles, no estereotipados, que fluyen de un lado al otro del cuerpo, no se pueden controlar y muchas veces no son tan incapacitantes como otros, porque vemos al paciente que parece que se mueve mucho y tiene que estar incómodo, pero el paciente se siente cómodo con su corea porque él no es muy consciente de su déficit, de su problema y eso es más un problema estético, pero a veces sí que puede llegar a ser incapacitante. El temblor, ya lo hemos dicho en el parkinsonismo, pero también puede haber un temblor postural y cinético que también dificulta a la hora de beber o a la hora de comer, por contracción de músculos agonistas y antagonistas. Y por último, ataxia, que esto sí también es muy incapacitante, que es la dificultad para controlar los movimientos. Vamos a ver que a los pacientes les cuesta realizar tareas porque no son capaces de manejar bien las extremidades, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, que lo vamos a ver sobre todo en forma de alteración de la marcha, ¿no? Les va a costar andar, van a tener afectados los reflejos posturales y por lo tanto se van a poder caer con mucha frecuencia, ¿no? Y eso es un problema en fases avanzadas de la enfermedad. Además de estos hay otros trastornos de movimiento que son característicos de esta enfermedad. Por ejemplo, los movimientos sacádicos de los ojos están retrasados y son muy lentos, y esto los probamos y lo vais a ver en un vídeo ahora. La incapacidad de suprimir, para cambiar la visión con los ojos necesitan hacer un movimiento, muchas veces tienen que parpadear o mover la cabeza, eso también lo vais a ver. La impersistencia motora, llama la atención que cada vez que viene a consulta un paciente con esta enfermedad les hacemos sacar la lengua y dicen, ¿pero por qué me hace sacar la lengua? Porque nosotros pues vemos que no son capaces los pacientes de mantener la lengua protuida durante más de 10 segundos, ¿no? Y eso es característico de esta enfermedad. Les cuesta mucho hacer movimientos alternativos, por ejemplo, este movimiento de pronosupinación, pues les cuesta mucho a los pacientes. Los trastornos de equilibrio que hemos dicho y la catisia, que es la incapacidad de estar quieto. Los pacientes necesitan levantarse, necesitan moverse, necesitan ir de un sitio a otro. Bien, aquí os pongo un vídeo. El problema es que aquí no me lo he reconocido, lo tengo que abrir desde otro lado, pero lo voy a abrir ahora mismo. Y vais a ver un poquito un ejemplo de todos estos trastornos de movimiento. Esto es lo que decía de los ojos. ¿Veis que la paciente le cuesta empezar la sacada? ¿Ves que hay un retraso desde que le hace el sonido y le hace mirar hasta que consigue mirar? Y por otro lado, tiene que hacer un movimiento con los ojos o con la cabeza para poder hacer el movimiento. ¿Veis? Ahora lo hace, pero lo hace tarde y lento, ¿no? Eso dificulta porque les cuesta fijar la mirada y les cuesta seguir un objeto con la mirada. Muy bien. Tanto en la mirada vertical, horizontal, que es la que miramos ahora, como en la vertical. A veces incluso los auténticos, la motilidad ocular no consigue moverse del todo y tenemos limitaciones para la supra e infraducción para realizar, o sea que los pacientes no llegan a ver todo su campo visual. Esto es la impersistencia motora, la incapacidad de sacar la lengua, la pueden sacar pero no aguantan. Déjala fuera, venga, Esto aguanta. es muy característico de esta enfermedad. Aguántala fuera. Hacen un esfuerzo tremendo, incluso se la muerden a Vale, muy veces bien. para Déjala intentar fuera 10 aguantarla segundos. y no lo consiguen. Vale, muy bien. Esto es el parkinsonismo, la bradicinesia, la lentitud de los movimientos. Fijaos cómo un movimiento sencillo como este, pues a un paciente le puede costar. Intenta hacerlo más rápido. Pero muy grande. Lo intenta hacer lo más rápido que puede y no puede hacerlo más Venga, rápido. no, izquierda. Venga, grande y rápido. Mira, ahora tienes que poner una mano así y otra así. Esto es lo que decíamos de los movimientos alternantes, ¿no? A los pacientes les cuesta alternar los movimientos. Muy bien. A ver con la otra mano. Les cuesta Eso es. organizarse, ¿no? Planificar la tarea, empezarla. Venga, no, tiene que la mano derecha déjala plana. Y con la izquierda tienes que alternar. ¿Sí? No, porque tienes que alternar. Tira las manos hacia adelante. Distonía. Las dos. La Bien para ¿Veis adelante. cómo las manos la tienen una posición anormal Vale. cuando las estiran?
A ver, déjalo También la vemos aquí pierna Corea, izquierda, ¿no? tienes De subida tronco, de butaca. extremidades. Baja las dos piernas de la butaca. Vale. A ver, estira las manos hacia adelante. Veis la postura de los pies Estira las también. manos hacia adelante. José, estira por favor. Eso es, muy bien. Tócate la nariz con esta mano, así, mira, como yo. La dismetría, Desde atrás. la ataxia de extremidades superiores, la incapacidad para hacer movimientos finos. Estira el brazo, así como yo. Y a la nariz. Esto dificulta, esta persona no puede comer, ¿no? Por eso tiene que dar a la boca, porque no tiene capacidad para comer por culpa de esta dismetría, ¿no? Mira a donde yo chasqué sin mover la cabeza. Sí, mover la cabeza. El corea no es de todo el cuerpo, puede ser solo de la boca. Este paciente tiene un corea muy importante a nivel facial, ¿no? A nivel de la boca. Vale, mira a mí. Ahí. Ahí están metiendo los ojos, pero aquí lo ponía para lo de... Vale, perfecto. Vale, a ver arriba y abajo. Viene a mí ahora. A ver un poco más grande. Mírame a mí. A mí, a mí. Aquí abajo. Vale, ahora saqué la lengua 10 segundos. Corea en miembros inferiores, ¿no? ¿Veis cuando está despistado cómo moviliza, además de la boca, moviliza también las piernas? Adelante. Así como yo. Sí, así, muy bien. Cuando se piden varias tareas, pues todavía le cuesta más evitar el movimiento, ¿no? Ahora me lo guardas, ¿vale? Sí. Es un familiar tuyo, ¿no? Es una chica que me habló la presidenta me habló de que había una chica que se había dado a conocer por teléfono y tal, pero que luego había perdido todo contacto. Y yo me puse a investigar porque no sabía ni por dónde vivía, ni por dónde nada, el número de teléfono no existía. Y llamé a Telefónica, no me lo querían dar el número y me lo tuve que echar mentira. Y al final... La secuencia de Luria, aquí influye la capacidad de hacer movimientos alternantes, pero también la aceptación cognitiva, ¿no? A los pacientes les cuesta hacer una secuencia seguida de 3 movimientos diferentes. Es el puño, canto y palma, ¿no? Esto es especialmente complicado para los pacientes con esta enfermedad. Palma. Puño, canto, palma. Puño, canto y palma. Es puño, luego va canto y luego palma. Venga, vamos de serio. Canto. Vale, muy bien, muy bien, sigue. Este lo consigue, aunque con gran dificultad, pero luego enseguida se agota y comete errores, ¿no? Y el trastorno de la marcha, ¿no? Aquí veis la ataxia, influenciada también por la corea, que hace que aumente la base de sustentación y que los pacientes vayan muy inestables. Vale. Otro caso. La gente puede confundir esto con que está borracho, ¿no? Y esto es una cosa, cuanto más hagamos las jornadas, informemos a la gente de que esto no es una persona borracha, es una persona enferma, ¿no? Y no puede hablar de otra manera. El tándem, esta mujer lo hace bien, pero habitualmente tiene mucha dificultad para hacer el tándem, para andar por una línea con una pierna detrás del otro. Y los reflejos posturales, ¿no? Los pacientes, aquí es como comprobamos cómo tiene el equilibrio y los pacientes se caen fácilmente con esta enfermedad. Muy bien. Vamos a volver a la charla. Bueno, esto a nivel motor, ¿no? Pero ya hemos dicho que también hay trastornos psiquiátricos, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues aquí están un poquito resumidos los más importantes. Irritabilidad, sobre todo al principio, agresividad, alteración de la personalidad, las personas dejan de ser como eran, depresión, ansiedad, apatía, lo han dicho muy bien, aumento de riesgo de suicidio, disminución de la iniciativa, espontaneidad, dejan de ser sociables, muchas veces se recluyen en su casa, tienen pensamientos obsesivos y un comportamiento compulsivo, están muchas veces obsesionados con temas que no son importantes, pero ellos les dan una importancia vital, tienen auténticas alucinaciones, delusiones, incluso paranoias y psicosis. A veces se confunde esta enfermedad con una auténtica esquizofrenia, ¿no? Y una cosa muy importante, que lo habéis visto muchas veces, es que los pacientes no tienen insight, o sea, no tienen conciencia de su enfermedad, ¿no? Y eso es algo muy característico también y
y es algo a tener en cuenta, ¿no? Y a nivel cognitivo, pues lo que hemos dicho, primero la falta de atención, también les cuesta hablar, hay una disminución de la fluencia verbal, les cuesta mucho, no tanto nos afecta tanto la memoria como las estrategias para recuperar la información, por tanto el resultado viene a ser lo mismo, pero no es como en el Alzheimer porque no tengan el hipocampo, ¿no? La zona del cerebro que se encarga de la memoria, sino porque les cuesta recuperar la información que sí tienen, ¿no? Les cuesta más aprender, la capacidad de aprendizaje se ve afectada, y también a nivel se orientan peor a nivel espacial. Y lo que hemos dicho, funciones ejecutivas, ¿no? La planificación, organización, la secuencia de movimientos y abstracción y el juicio se ve claramente alterados, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos? Pues cuando vemos a los pacientes con esta enfermedad, pues lo que hacemos habitualmente es las escalas, ¿no? Lo habrán pasado a la mayoría para el estudio seguro que lo han pasado cada año un montón de veces. Utilizamos sobre todo la UHDRS, a nivel motor pues utilizamos la MUHDRS, que es la parte motora, pero también utilizamos toda una serie de evaluaciones cognitivas, conductuales y funcionales, como el STRUP, el FAS, las dos partes funcional y conductual de la UHDRS, el NPI, y en algunos centros, en Madrid por ejemplo en el Ramón y Cajal, utilizábamos también algunos biomarcadores, ¿no? Como los metabolitos de las monaminas y los involucrados en la neurodegeneración, sobre todo el tau y fosfotau. Esto es la UHDRS, como salía en el antiguo registry, ¿no? Bueno, me estoy alargando yo. Hay otro vídeo donde se evaluaba a un paciente con todas estas evaluaciones, pero yo creo que lo dejamos para el final, entonces si nos da tiempo. Opa. Y vamos a seguir. Etapas clínicas. Todas esas manifestaciones no se presentan a la vez, ¿no? No pasa un paciente de estar normal a estar de repente con todos estos síntomas que hemos dicho. Va poco a poco aumentando la frecuencia de estas problemas y con una secuencia pues lógica, y se dividen en 3 estadios. Estadio 1 es cuando no hay afectación cognitiva, los pacientes suelen tener manifestaciones motoras o psiquiátricas. Es una etapa bastante estable, bastante larga, los pacientes están bastantes años en este estadio. El paciente lo ha dicho muy bien uno de los pacientes del vídeo, desde 2004 hasta 2014, durante 10 años pudo hacer su trabajo normal. Pues sí, es lo normal, ¿no? Estos pacientes pueden mantener sus actividades normales, tanto físicas como cognitivas, y el principal problema suelen ser psíquicos, es decir, pues son un poco más impulsivos, les cambia un poquito de personalidad y en algún momento puede llegar a ser un poquito agresivos, ¿no? Cuando pasamos al estadio 2, ya empieza a haber una discapacidad un poco más importante, ya, sobre todo por los síntomas motores, pero ya puede empezar a haber algunos problemas cognitivos que nos influyen a la hora de tomar decisiones o de organizarnos y se afectan ya las actividades de la vida diaria, ¿no? Y el estadio 3 es la fase avanzada de la enfermedad, en la cual el paciente ya es dependiente para todo, hay un gran predominio de la demencia y hay trastornos motores graves, generalizados y una discapacidad total, ¿no? Los pacientes ya no se valen por sí mismos, hay que alimentarles y muchas veces acaban pues hasta encamados, ¿no? Bueno, hemos dicho que según el número de repeticiones pues hay diferentes variantes, ¿no? Las variantes clínicas consideradas hay 3. La variante clásica, que es la que nos referimos la mayoría de veces, que es la de edad de inicio sobre los 40 años y que corresponde hasta el 70% de los casos, ¿no? Está la variante infanto-juvenil, que es la variante de Westphal, que es la que empieza antes de los 20 años. Hemos dicho que el número de repeticiones es mucho más alto, por encima de 50 repeticiones TAG. Es un 10% de los casos. No suele presentar corea. Algo característico es que cuanto más joven es el paciente, en lugar de tener corea va a tener más parkinsonismo. Los pacientes van a estar más rígidos y el corea va a ser muy sutil o no va a tener corea. Sin embargo, en la variante clásica o la variante tardía, el corea va a ser predominante, ¿no? Cuando hay la variante juvenil, pues vamos a ver también que hay un retraso psicomotor, puede haber epilepsia, puede haber crisis convulsivas y el curso es más rápido y la supervivencia es menor, ¿no? Es la forma más grave de esta enfermedad. Pero también está la variante de inicio tardío, que es aquella que empieza por encima de los 50 años y en algunos casos por encima de los 80, ¿no? Es un 25% de los casos. Aquí sí que lo que predomina es corea y muchas veces estos pacientes no llegan ni a tener demencia, ni siquiera a tener alteraciones psiquiátricas importantes. Y el deterioro cognitivo pues no suele ser muy importante y el curso es mucho más benigno y estos pacientes se suelen morir de cualquier otra cosa por la edad, pero no de la enfermedad de Huntington, ¿no? Y después, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues acordarnos de que no toda corea es Huntington, ¿no? Hay enfermedades hereditarias que también cursan con corea y que nosotros, esto es trabajo nuestro de los médicos, tenemos que distinguir las fenocopias de la enfermedad de Huntington, como algunas ataxias, lo que se ha dado a conocer como Huntington-like, enfermedades parecidas a Huntington, la enfermedad de Wilson en algunos casos, la neurocantocitosis, bueno, corea familiar benigna y otras enfermedades como el Leigh-Nian y demás. Y también incluso algunas no hereditarias, ¿no? Como el corea de Sydenham, que es muy frecuente en niños y se ve. Y la causa más frecuente de corea por encima de Huntington, que es el farmacológico. La gran cantidad de coreas que vemos nosotros en la consulta son pacientes con Parkinson que están pasados de medicación, de levodopa.
Después también algunos coreas asociados al embarazo, al lupus, pero bueno. Y se va a hablar más adelante del tratamiento, pero sí que he querido poner esta gráfica simplemente porque, como he dicho antes, los trastornos de movimiento, las alteraciones psiquiátricas y cognitivas, incluso los trastornos del sueño y el peso están todas muy relacionadas. Y cuando tratamos un paciente que tiene corea, tenemos que tener en cuenta que también puede aumentar de peso o puede disminuirlo. Y cuando se afecta a nivel del sueño, pues, hay que ir con cuidado con las benzodiazepinas porque van a afectar a nivel cognitivo. O sea que no se puede tratar síntoma por síntoma, si tenemos que tratar al paciente en su conjunto, ¿no? Luego la doctora Legarda esto nos lo explicará bien. Y no quiero acabar esta charla sin dar una visión un poquito positiva, ¿no? Porque me ha tocado decir la parte más fea, ¿no? Que es los síntomas, luego la parte mala. Pero este Justo García Llévenes es el doctor con el que yo hice mi tesis doctoral y con el que yo aprendí todo lo que sé de Huntington. Hizo un trabajo, me pareció muy interesante, que fue intentar, él se había dado cuenta que los pacientes con más educación, pues su enfermedad era más leve. Le daban mucha importancia al número de repeticiones, pero eso nunca se había mirado. Entonces él se dio cuenta que en ratas que tienen la mutación, si nacen y viven en un ambiente enriquecido, es decir, con estímulos, pues la enfermedad es más leve y duran más. Entonces, además, también se dio cuenta que la educación en otras enfermedades, como enfermedad de Alzheimer, también es un factor protector, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hizo este estudio que gracias al registro, con el registro, la hipótesis era esta: a mayor educación, el inicio será más tardía y la progresión será más lenta. Hicimos un análisis de la edad de inicio y la gravedad de los síntomas, y estos fueron los resultados. A nivel cognitivo, pues es claro, ¿no? Los pacientes a nivel cognitivo, pues tienen más estrategias si han estado más formados, ¿no? Esto es muy importante porque no hace mucho me vino a la consulta una paciente que tiene antecedentes de enfermedad de Huntington y me decía: oye, igual saber si tengo la enfermedad o no es importante porque me tengo que planificar mi vida y igual no me interesa hacer un máster que me cuesta mucho dinero si total voy a tener la enfermedad. Pues no, error, todo lo contrario. Si tienes la enfermedad, más esfuerzo tienes que hacer por estar más formado, por intentar estimular más tu mente, porque se ha demostrado, y aquí lo vemos, que a nivel cognitivo los pacientes, se divide la formación entre más de 10 años de ir al colegio y menos de 10 años de ir al colegio, ¿no? Y vemos que los que han ido, en verde, los que han ido más de 10 años al colegio, a nivel cognitivo pues están claramente mejor, ¿no? Pero también no solo a nivel cognitivo, también lo vemos a nivel motor, que eso sorprende más, ¿no? También a nivel de conducta y en conclusión a nivel funcional, ¿no? Entonces este estudio, que se presentó en el 2011, que se publicó en el Movement Disorder en el 2011, pues la conclusión fue esta: mayor educación se asocia con una menor severidad de los síntomas clínicos de la enfermedad de Huntington. Y esto es un poquito lo que quería contar. Siempre acabo con esta foto de Woody Gutierrez, que es un cantautor americano folk que tuvo la enfermedad y la verdad es que pues nada, muchas gracias. Pues ahora ya estamos aquí otra vez. Ya hemos visto esta charla interesantísima. Ahora vendrá Elena, que se ha ido a preparar un té y un café. Y la verdad es que la charla del doctor García... El doctor García, ¿no? El doctor García... Joder, qué mente que me tengo. Es bastante interesante. Yo creo que entre la charla entre el vídeo que hemos puesto a las 4 y el que hemos puesto ahora, creo que se puede entender bastante fácilmente qué es la enfermedad de Huntington y qué es lo que sienten y sufren los pacientes. Bueno, más que sienten, lo que sufren los pacientes, ¿no? Porque lo que siente cada uno es un poco personal. Bueno, ya llevamos 118,99 recaudados. El enano nos debe 50 barpis, bueno, como se digan, que los hará dentro de un ratillo. Recordad que por cada euro donado hará un barpi. Ya lleva 69, creo que, de barpis, así que le hacen falta 50 más. Y si donáis más, pues va a tener que hacer más. También tenemos aquí detrás, bueno, ahí al fondo tenemos el diploma del último directo solidario que hicimos, del burrito, donde reunimos 214 euros.
Y aquí tenemos los productos, búlgaros, donde que vamos a catar. Yes. No los vamos a catar, Bueno. lo vamos a probar. Mm, Porque a Pero Qatar no está te- un poco lejos ahora sí, para ir. está un poco lejos. Aunque, bueno, igual hace mucho calor ahí. Sí, pero hablando de cazar cosas exóticas, Pero si te pones en ¿Quieres cámara, un- mejor. Ahí. ¿quieres eso. un poquito de... Venga, va, trae el hummus que hemos hecho esta mañana y vamos a probar lo que eres. Si Esta no, no lo mañana. vamos a probar. That's the way, ajá. Nadie se ha dado cuenta que estaba grabado. Venga, va. Vale, pues me voy para allá. Ahora trae el hummus, trae las galletas también que están ahí. Ah, ¿los vamos a montar aquí o qué? Yo iba a montarlo en plan tapitas. Pero muéstrales a la gente cómo lo montas. Ah, Mira, debajo del donde coges el tostador, el que Sí. tú coges, Sí. ahí hay unas bandejitas. vale. Y lo digo por si quieres ponerlo ahí para que te vaya mejor para traer y montarlo aquí. Bueno. Un rico café a estas horas que todavía nos quedan 5 horas 18 minutos. Aquí podéis ver tanto el tiempo que nos queda y dónde podéis hacer las donaciones. Si estáis viendo esto grabado, recordaros que hasta el último día de este mes de mayo de 2018 podréis seguir donando aquí y todo lo que se done en esta dirección aquí va a ir para la asociación de enfermos de Huntington de Baleares, ¿de acuerdo? De las Islas Baleares. Y por cierto, si no entendí mal, es una de las Islas Baleares es una de las comunidades autónomas españolas donde el ratio enfermos es más elevado. Es así, ¿no? ¿Verdad? Es que Baleares es una de las comunidades autónomas españolas donde el ratio de personas enfermos proporcional al número de Sí, población es más elevado. sí, si no voy mal, creo que habían dicho que en la asociación ahora mismo están llevando a 46 personas. Y hay unas 200 personas en toda Baleares, ¿no? De unas 250 personas aproximadamente se calcula que tienen la enfermedad de Huntington en Baleares. Es una concentración más alta, una media más alta que en otras partes de España. Y también se comentaba el caso de Venezuela. Eso, pero en el caso de Baleares podría ser por la insularidad. Sí, yo lo he pensado. Yo creo que debe ser por insularidad, porque Bueno, mi madre es de fuera. Bueno, pero tu madre es de fuera, bueno, tu madre igual puede ser una excepción Pero dentro en de las el reglas. resto sí. Pero puede por decirlo de alguna manera, en las islas es más difícil. Muy buenas, Choricillo. Normalmente la gente que vive en las islas acaba teniendo una relación con alguien que vive en las islas. Entonces la enfermedad se va quedando en las islas. Y claro, si una persona tiene 2 hijos y los 2 hijos no son sanos y no salen de fuera de la isla, Ujú. pues la enfermedad se queda. Entonces ese porcentaje sube, Sí, ¿no? correcto. Y vamos, Así es. no sé así si es. a lo mejor me he equivocado, pero yo creo que... Es así, es así. Vas, estás en lo cierto. Choricillo, oye Choricillo, ¿y por qué Choricillo? ¿Robas? ¿Te gusta mucho el chorizo? Es político a lo mejor. ¿Es político? También lo he pensado. Cuéntanos, ¿por qué Choricillo? Hombre, el chorizo argentino está bueno. Sí, El chorizo argentino que es ¿tú te diferente. acuerdas de cuando, bueno, no sé si siguen haciéndolo en el wok de Son Castelló, el grande que hace esquina que pone Sí. wok, hacia... Sí, los chorizos, esos están buenos. Es un wok asiático con parrilla argentina. Sí, pero también hay en otros sitios. Anda. En Tarragona también había uno. ¿Y este concepto de qué debe surgir? Este concepto fusión. Y también pizzas. Aquí, Sí. aquí no sé si hacen... En el sí. Osaka tenían, Sí. pero no pizzas en plan tela horneo, sino trozos de pizza de esa que compras congelada. No. En el de Tarragona tenían uno... ¡Saludos! ¡Saludos! En el de Tarragona, ¿Qué hora es en México, Choricillo? en México son... como es por la mañana. Por la mañana, pues Debe bueno. ser alrededor de las 12, cosas así, de la mañana. Pues muy buenos Creo, días, no lo sé. Choricillo. Confírmalo, sencillo. En el de Tarragona
Que le gusta el nombre. Ah, vale. Bueno, En el de Tarragona tenían un chino. Es que al principio, en el de Tarragona, ¿vale? Tenían a un argentino haciendo la parrillada. sí, vale. Y Tiene lógica. un italiano haciendo las pizzas. 10:45 de la mañana. 10:45, vale. Y un italiano haciendo las pizzas, ¿vale? Sí. Pero después, con el tiempo, que conoce que el italiano y el chino se fueron, el italiano y el argentino se fueron y le enseñaron a los chinos a hacerlo. Y a los mismos chinos hacían la parrillada y el de esto. Que a los chinos, otra cosa no, pero imitar se les da de puta madre. Vaya. No me refiero a imitar a gente, ¿eh? ¿Ves? Mira, ¿ves? En Argentina son las 12:46 y en México, donde está el choricillo, son las 10:45. Ya decía yo que en algún sitio era las 12. Pues ese es el hummus que hemos hecho esta mañana, hummus morado, que llevaba remolacha, Pasta de sésamo, garbanzos, limón, ajo, sal y mucho amor. Recordaos que el púrpura es el color de la enfermedad de Huntington juvenil y el azul es el color de Huntington. Y por eso hemos querido hacer esta... que el de Huntington juvenil, como hemos visto, normalmente suelen tener más tics en la cara. Gracias, choricillo. Gracias. Las galletas estas son galletas típicas de aquí de la isla, se llaman queditapas. Son galletas de aquí de la isla, que están muy ricas y que en según qué sitios de España también se pueden comprar. Sí. Es decir, Tienen más tics en la cara y menos Corea. Que ya hemos visto lo que es la Corea. es una península que está compuesta por dos países, Corea del Norte y Corea del Sur. Y que tenían una diferencia de edad de 30 minutos. Pero como buen gesto, como es buena persona Kim Jong-un, ha retrasado la hora y la ha puesto a la misma hora que Corea del Sur. Era el único país del mundo que iba media hora retrasado al resto, o adelantado. Tenía su propio uso horario. Pero este señor... No voy a decir nada porque no quiero que me maten. Somos de España. De Mallorca, exactamente. Hola Dani, ¿qué Hola, tal? Dani. ¿Cómo estás? Una cosa, ¿de qué estamos? Ya que tienes aquí las tapas, podemos sacar el pateo. Sí, lo he pensado, pero yo quiero un poquito más de esto. ¿No? Discos está muy bueno. Dani HW. Creo que Dani estaba antes, así que creo que ya sabe cuál es el propósito de nuestro directo, que no hace falta repetírselo. Pues si podemos comentar que todo se va a colgar, que hemos tenido, hemos colgado, hemos visto... Y va a haber incluso material extra que no se va a ver en 12 horas. No nos ha dado tiempo de meter ese el material material extra. adicional. Sí, también va a estar colgado en el canal Ocinus TV en YouTube, que va a ser básicamente charlas más técnicas, Sí. que también van a estar disponibles ahí Sí. en YouTube. Y dice Dani que no conoce Mallorca, pero tiene una lista de viajes. Pues si te vas a pasar, coméntanos. Te damos muchas recomendaciones, cosas a hacer. Sergio Twitch pregunta, mira, la cuestión es que hemos decidido hacer este 12 horas solidarias para recaudar fondos para la Asociación Balear de la Enfermedad de Huntington, que es una enfermedad clasificada como rara, ¿vale? Es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, de origen genético, ¿vale? Que básicamente en lo que consiste es en que hay una proteína que desencadena la muerte de las neuronas y esto lleva a una cascada de síntomas, ¿vale? Y la Asociación Balear de Huntington nos ha ayudado a mi familia y a mí a poder lidiar un poco con todo esto, a mí y a muchas otras familias, con su esfuerzo y su empeño para conseguir todo lo que hoy en día puede tener un enfermo de Huntington en Baleares, ¿no? Diferentes tipos de cuidado, acceso al genetista, al neurólogo, todos los eventos que organizan de paellas y carreras solidarias, el apoyo psicológico, el apoyo administrativo, tenemos a la trabajadora social,
Y creo que si hay alguien realmente que se merezca nuestro apoyo, nuestro esfuerzo, estas 12 horas de dedicar, de visibilizar esta enfermedad, son ellos, porque son un ejemplo de superación y de lucha constante. Llevan 20 años con la asociación para ayudar a los enfermos de Huntington. En Baleares, hemos comentado antes, Sergio, que es uno de los núcleos donde más concentración de enfermos de Huntington hay en España. Hay unas 250 personas que se estima que tienen Huntington y la asociación actualmente ayuda a 46 y en expansión. Familias, sí. Y en expansión. Y colaboran también con proyectos, es decir, es toda una gran familia y va todo conectado, ¿no? No es solo a nivel de Baleares, sino que ellos están en conexión con España, con Europa y tienen programas a nivel mundial. Los ensayos que se están llevando a cabo actualmente, buscando una cura para la enfermedad de Huntington, que no tiene cura, se financian gracias a cosas como esta, ¿no? Hay muchos estudios actualmente, muchos ensayos, mejor dicho, que están en progreso, con unos resultados muy positivos. Y bueno, el futuro es optimista. Y que esto lo diga una persona tan pesimista, dice mucho. Sí. Después pregunta Sergio, Sergio no, Choricillo pregunta, ¿y de qué va su contenido, que es lo que hacen habitualmente? Bueno, en Nocionews TV, en el canal de YouTube, ahí podéis ver avances de series, películas, de programas de la televisión. También a veces tenemos algunos reportajes que hacemos nosotros. Tenemos una web de noticias de ocio y van las repeticiones de los directos que hacemos en Twitch, 2 días después de hacerlo en Twitch. En Twitch, que es la plataforma donde nos veis si os estáis viendo ahora en directo, de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora española, tenemos un programa en directo donde pues cada día hablamos de diferentes temas con el público, actualidad, entrevistamos a creadores de contenido, a músicos, actores, un poquito de todo. Después también ha comentado algo más Choricillo por ahí. Mientras yo muerdo... bueno, espera. Vacía tú la boca y después yo muerdo. Y lees tú. Pero bueno, vale. Dice Choricillo, qué bien que ayuden a personas con enfermedades, que bien, más gente así, el mundo. Lastimosamente no tengo nada de dinero por ahora, pero cuando pueda ayudarte. Bueno, no te preocupes, Choricillo. Nosotros vamos a estar recaudando fondos para la Asociación Balear de Huntington hasta finales de mes, pero aún así también puedes ayudar compartiendo el directo, difundiendo los vídeos que vamos a subir durante este mes sobre la enfermedad, dando a conocer la enfermedad. Eso es lo más importante, que se sepa, que tenga visibilización, que tú sepas lo que es porque yo te lo he dicho y que tú solo comentes a otra gente. Oye, pues el otro día me enteré de esto. Que salga, que deje de haber un estigma social con la enfermedad, porque es una enfermedad que se caracteriza por muchos movimientos físicos, ¿no? Pues son los síntomas más evidentes. Hola, Nico. Que hay mucho movimiento físico y esto lo he leído. Puede haber mucho estigma social, mucho prejuzgar. Pues que para mí, lo que yo espero llevarme de hoy es que la próxima vez, si tú, Choricillo, u otra persona va por la calle y ve una persona que tiene unos movimientos que llaman la atención, que no se prejuzgue, que no se mire raro, que no se piense a este que le pasa, que se piense, pues a lo mejor tiene un problema de este tipo, ¿no? Una enfermedad neurodegenerativa. Pues esto es lo que yo busco hoy. Aquí había un Visto chiste. la mejor ha contado un chiste que por eso hemos sonreído. Porque así en plan, ay Dios mío. ¿Lo cuento yo o lo cuentas tú? Cuéntalo tú, que tienes ese mismo tipo de humor. Pregunta, ¿por qué los astronautas no tienen novia? Porque necesitan su espacio. Bueno, pues ya está. Gracias, Vito, la mejor, por tu contribución. JCN88 Uy, qué inesperado ha sido esto. ha donado 20 euros. Por cierto, cuando hacéis las donaciones hay un recuadro donde podéis escribir cosas y lo leerá la voz. Sí, lo que pasa es que lo lee un poco como el culo. Pero ahí está la gracia. Ah. Pero bueno, 20 euros, que significa 20 vampis más, que más los 50 que ya nos debía, son 70 más que debes ahora mismo.
Es que aquí a nada me voy a poner a hacerlos porque si no, no llego. Y si no, es que no llegas. Que por cierto, para los que lo estéis viendo repetido, como se va a poder donar de aquí a finales de mes, ¿vale? Elena no sabe esto, pero Elena, el último día del mes, que no sé en qué cae, vamos a ver en qué cae el último día del mes, en jueves, el jueves 31, o como mucho el viernes día 1, o como mucho el viernes día 1, tendrá que venir a hacer todos los vampis que le quieran. Pendiente. O bueno, podrá ir viniendo sueltos por ahí. Y algún directo ahí suelto, o lo grabaremos y lo pondremos en el directo. Vale. Pero vas a tener que hacerlo. Hombre, claro. Vale. Dice, yo se los perdono, lo hago por ella. No, nada de perdonarlos, los tiene que hacer. Es que no se puede ser más adorable. Los tienes que hacer. A ver, que si él quiere hacer unos cuantos para mostrarnos en la cama o algo, ¿no te quieres conectar, Jota? ¿Mm? Que se conecte y nos enseñe cómo los hace él. No, lo que voy a hacer, si quieres, es grabarte y mandártelo por WhatsApp. ¿Verdad? Y después podemos poner el vídeo. ¡Es Eso sí verdad! que podemos hacerlo. ¡Por fin! ¡Por fin! Pero bueno, Sería genial. Porfa. Y dice Nicolás Voz, que es el traductor de Google. Sí, correcto. eso es lo que ando. El Esa loquendo. voz se llama Penélope. Como Penélope, la de la asociación. ¿De qué trata todo esto? Bueno, pues lo Un contamos. resumen rapidito. Vale, resumen rápido. Estamos recaudando fondos para la Asociación Balear de las Islas Baleares de aquí, ¿vale? Voy a hablar despacio. De la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad clasificada como enfermedad rara, ¿vale? Es genética, no tiene cura y produce la muerte de las neuronas, ¿vale? A día de hoy se están investigando, hay ensayos para encontrar una cura. Lo que sí que hay son muchas técnicas y mucha terapia para dar mejor calidad de vida a los enfermos. Y hemos elegido esto porque a mí me toca muy de cerca por mi familia. Por cierto, la muerte de las neuronas no se regeneran. Sí, sí. exacto. No. Ah, vale, como has dicho que sí, digo, No, mierda, no. me lo he entendido mal. No. Voy a tener que volver a clase. No, efectivamente, que la muerte neuronal es irreversible. Es decir, nosotros tenemos un número de neuronas, ¿no? Y lo que provoca Que la no hay muerte... que confundir con los gilipollas. Que que- es otra cosa diferente. Que cuando... O sea, hay gente que no tiene neuronas, pero no viene por esta enfermedad, es por otra cosa. Por ejemplo, Dallas no es enfermedad, es que es mala persona. Y, bueno, realmente es gracias a la asociación que mi familia ha tenido tantas ayudas a nivel de terapia y de apoyo psicológico, y creo que esta es nuestra manera de decir gracias, ¿no? Gracias hoy y siempre. Así que aquí estamos. Yo quería hacer una cosa, pero no he tenido tiempo. Es que la verdad es que hablamos de hacer este directo y entre que lo hablamos, lo montamos y que vamos muy liados siempre, la verdad es que no hemos tenido tiempo de preparar más cosas, ¿no? Correcto. Pero yo quería hacer una cosa que lo voy a contar, que estoy segurísimo que me hubieran ayudado a hacerlo, ¿vale? Sí, no confundir con los panvisitos también. Dice Vito que de todas las enfermedades que hay, eligen esta. ¿Por qué? Porque primero de todo, esto lo podemos explicar ya y lo explicaremos un par de veces más, perdona que te haya cortado. Sí. Que es el hecho de que nos planteamos varias opciones para el 12 horas solidarias. Realmente, entre ellas estaba Huntington, las asociaciones de Huntington, la Asociación Española de Huntington, por ejemplo, pero al final optamos por esta porque es con la que yo he tenido trato directo, porque Lorenzo también ha visto lo implicados que están, que llevan 20 años luchando, insistiendo para poder tener todas las terapias y todo el apoyo que tenemos hoy. Lo comentaba antes, genetistas, neurólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, logopedas. Es una enfermedad que requiere es una enfermedad que tiene que ser multidisciplinar, porque afecta a muchos aspectos. Es una cascada de síntomas, ¿no? Que comentábamos. Hay personas que se les desarrollan más unos síntomas u otros. Después, Vito, más tarde, ya por la noche,
vamos a volver a reproducir Alrededor de las 9:30, creo. alrededor de las 9:30, ¿vale? 9:30, 10. Vale, vamos a volver a reproducir el primer vídeo que hemos puesto, que da más información sobre esto, ¿no? De todas maneras, los vídeos de las charlas a las que acudimos ayer, que era charlas, conferencias sobre la enfermedad, van a estar colgados. Son muy interesantes porque se comentan los diferentes aspectos de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, ¿me dejas decir lo que iba a decir? Sí, claro. Yo quería hacer una cosa, Sí. pero no me ha dado tiempo a hacerlo, ¿vale? ¿Qué cosa? Pero quería darte una sorpresa, ¿vale? Pero no me ha dado tiempo a hacerlo. Pero, porque yo sé que hubieran colaborado conmigo. Porque yo sé que tu madre está muy orgullosa de lo que estás haciendo hoy y de todo lo que haces por ella y por esto. Y yo sé que tu madre, aunque no haya podido yo grabarle a ella dándote las gracias, sé que si se lo hubiera pedido y hubiera ido hasta tu casa, la hubiera podido grabar dándote las gracias. Y yo creo que te puedo dar las gracias en su nombre de todo lo que haces por ella y por toda tu familia. ¿Vale? Y yo también estoy muy orgulloso de todo lo que haces. Y de que hayas sido fuerte de hablar y decirlo todo tan claramente y a todo el mundo, ¿vale? Sé que te cuesta mucho y te ha costado mucho y que antes no lo hubieras dicho hace un año, no lo hubieras contado a nadie y que ahora lo estés contando aquí en público a todo el mundo, ¿vale? Te quiero. Y yo. Y sé que tu hermana también está muy orgullosa de ti. Entre los mapaches y esto me parece un mapache. Bueno, los mapaches son bonitos. Sí, Tienen sí. muchas enfermedades, pero son bonitos. Mi Jota también está orgullosa de ti. Gracias. Vamos a hablar de una Yo cosa también. que no vamos a Estoy ver, orgullosa de él. que no vamos a ver hoy porque, bueno, lo vas a ver en los vídeos extras que vamos a subir. Y es una cosa que dijo el médico, uno de los médicos, ¿El genetista? ¿El doctor Rosé? no me acuerdo quién, que hablaba de que la importancia de mantener, de mantenerse en forma y de mantenerse Voy a mentalmente quitarme esto un activo. momentito, que tengo que- La Ahora es doctora cuando de va a Gata. subir ahí la audiencia. Asuntos Doctor de deportivos. deporte. Pero bueno, ya los pajilleros ya estarán ahí ¡Ay, Dios! jugueteándose el paquete por encima. ¡Ay, por Dios! Todo lo que está en internet alguien se ha tocado. ¡Ay! Bueno, que es importante mantenerse activo física y mentalmente, ¿no? Sí, así es. Porque ello, aunque parezca que no, ayuda a... en este caso creo que, si no entendí mal, es a retrasar el desarrollo o la evolución, mejor dicho, ¿no? De los síntomas, sí. De los síntomas. Sí. Aunque a veces, lógicamente, dependiendo de la evolución de los mismos, tienes que ir ajustando, ¿no? Sí, claro. Sí, se habló de esto y creo que a Jota le parecerá muy interesante que mencionaban el gimnasio, siempre y cuando se pueda ir con un fisioterapeuta, si se tienen los medios y si no se hablaba de DVDs en casa. Se hablaba de la importancia del ejercicio, obviamente adaptado a cada nivel. Es decir, no es lo mismo una persona presintomática, que no ha mostrado ningún síntoma, pero se sepa a lo mejor que es portadora, que tenga todas sus capacidades plenamente activas. Pero una persona portadora puede llegar a no desarrollar nunca. Bueno, o sea, sí, a que muera antes de es lo que posible, hemos ¿no? visto en el vídeo del doctor García Caldentey, que hablaba de los diferentes tipos de Huntington dependiendo del número de repeticiones en el código genético, ¿no? Y hablaba sobre que hay un número muy reducido de casos de Huntington que se desarrollan tardíos, los síntomas, a partir de los 50 o más, o hay gente que los empieza a desarrollar a los 80. Ya, pero hay mucha gente que ni llega. Claro, exactamente. Y luego hay gente que no se les considera enfermos de Huntington como tal, que tienen un número de repeticiones superior al que tiene que haber, pero a lo mejor no llega a tener el número de repeticiones como para desarrollar la enfermedad.
Cierto. Son minoría. Nico pregunta, ¿está el Skype abierto? No, ahora mismo no está abierto. Ahora mismo no, Pero podemos, abrirlo. pero lo que abriremos en todo caso no es el Skype, sino es